Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Total, un verdadero placer saludarlos desde Luque. No estamos en Asunción. De fondo seguramente ven la imagen de la bellísima capital paraguaya con un clima muy agradable, preparándonos aquí en Disports para lo que va a ser una semana muy especial para todos nosotros. La final de la Conmebol Sudamericana, juega Lanús, juega Atlético Mineiro el domingo con una transmisión muy especial, con muchísimos periodistas desde muy temprano acompañando la ilusión Granate, que va por su segunda Conmebol Sudamericana después de aquella conseguida en 2013 de la mano de Guillermo Barros Echeloto. Enfrente Atlético Mineiro, un rival muy duro, una exigencia máxima, un examinador que lo pondrá a prueba al equipo dirigido ahora por Mauricio Pellegrino. El clima es muy agradable, un poquito de calor, es lógico en esta época del año, en una semana en la que ha llovido mucho, aquí en Asunción, en Luque. Las temperaturas han estado bastante bajas para esta época del año, pero bueno, llegamos hoy y ya el clima está realmente muy agradable. Irá creciendo la temperatura de aquí al próximo fin de semana. Nos interesa mucho el sábado porque se esperan 32 grados a la hora del partido, esa final que veremos en la señal de Disports desde muy temprano. Anoche jugó Paraguay, le ganó 2-1 a México en Estados Unidos, una nueva demostración de poderío futbolístico para los dirigidos por Gustavo Alfaro. No hay ninguna duda del gran trabajo que ha hecho Gustavo Alfaro, y uno llega acá y lo primero que hace la gente es hablarle de su alegría por el trabajo, por la resurrección futbolística de la selección guaraní, que ya se ilusiona con lo que será el próximo sorteo el 5 de diciembre, que veremos también en nuestra señal. Pero así como hablamos de seleccionados sudamericanos que han obtenido buenos resultados, por ejemplo, el caso de Colombia, por ejemplo, el caso de Ecuador, hay que hablar de la crisis en Uruguay. Un Uruguay absolutamente desconocido. Recibió 4 goles de Estados Unidos en la primera parte, perdía 4-0 en el primer tiempo. Muchos dirán resultados sacatécnicos, pero más allá del resultado es las maneras en las que juega Uruguay. No parece Uruguay, ni parece una selección de Bielsa. Hay ahí como un divorcio futbolístico entre el entrenador y la manera de jugar y la tradición futbolística de Uruguay. Las críticas hoy son tremendas. Hace un rato la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció para mañana a las 5 de la tarde, hora de Uruguay, la misma que en la Argentina, una conferencia de prensa del técnico argentino. ¿Qué dirá Bielsa? Y ahí la especulación está a la orden del día en Montevideo, con un plantel que todavía está, o dirigentes que están trasladándose. A mí me dicen que está muy complicada la situación de Bielsa, no porque él quiera dar un paso al costado, pero sí porque los dirigentes ven que no le encuentran la vuelta, que los jugadores no se sienten representados. Es más, a mí me cuentan de una charla entre los jugadores y la dirigencia uruguaya anoche, en donde los jugadores le expresaron que no le encontraban el sentido, que no le encontraban la vuelta al mensaje, a la propuesta futbolística de Bielsa, que no se sentían representados y que en definitiva ellos no estaban contentos, conformes con lo que estaba pasando con la dirección técnica del loco Bielsa. Un entrenador extraordinario, pero que está atravesando probablemente uno de los momentos de mayor confusión en su carrera por lo que uno ve de Uruguay, ¿no? Lo de anoche, 4 goles en la primera parte, es increíble. De verdad, yo soy un admirador de Bielsa. Viendo a ese equipo, los horrores defensivos, la poca intensidad a la hora de jugar, sin pasión, un equipo que parecía que no tenía alma dentro del terreno de juego, confundido, con poca reacción, no parecía un equipo de Bielsa, y Uruguay no parecía Uruguay realmente. Me dicen que hay algunas cuestiones económicas que tienen que resolver, que la dirigencia está muy preocupada, y que hay que estar muy atentos a lo que van a pasar en las próximas horas. En el medio, la conferencia de Bielsa. Habrá que estar pendiente. En un rato vamos a ir a Montevideo con Darío Alberti, que nos va a dar precisiones de cómo se está viviendo en Uruguay en este momento la situación. Empiezo a presentar a los compañeros porque vamos a hablar de Bielsa, y la pregunta del día es si así están dadas las condiciones para que continúe Marcelo Bielsa. Insisto, un técnico espectacular, pero que bueno, no sería la primera vez que un técnico espectacular no le encuentre la vuelta a lo que tiene que hacer con su equipo. Después de la goleada en contra, ¿Uruguay debe seguir con Bielsa, señor
Leandro Zapponi, hombre del podcast. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Mi querido Juan José, abrazo grande. Primera aclaración, la conferencia es a las 20, cambiaron el horario. A la tarde habían ¿cambió el horario? Y cambió el horario recién, claro. Me fijé para estar seguro en el Twitter de nuestro querido amigo y colega Federico Buizán y reconfirmé que cambió el horario y que es a las 20. Así que después del... Se ajustó por vuelos demorados, me dicen. Ah, bueno. Okay. Bueno, por eso. Yo creo que la era Bielsa debió haber terminado después del conflicto con Suárez. Ese era el momento que Marcelo Bielsa debió haber dicho hasta post Copa América, Sapo. Exacto. Un año y medio atrás. Cuando algunos dentro del plantel decidieron tomar parte por el exjugador de la selección, porque Suárez ya era exjugador de la selección, y no todos se encolumnaron detrás del entrenador. Y hubo voces que salieron a respaldar lo que había dicho Luis Suárez. Ese era el momento que Marcelo... El único que se mostró disonante fue Joséma Jiménez, si no me equivoco, ¿no? Exacto. En aquel entonces. Exacto. Después hubo un discurso que el primero de Fede Valverde fue totalmente a favor de Suárez, después medio que lo cambió, pero yo creo que ese era el momento en el cual Marcelo Bielsa debió haber dado un paso al costado en Uruguay, y creo que ya la relación está tan rota que yo difícilmente vería un éxito de Uruguay en la Copa del Mundo si no toman la decisión de separar sus caminos. Yo creo que Bielsa debió haberse ido antes y más ahora, se debe ir. Muy bien, qué raro. Yo hoy hablaba con algunos colegas uruguayos, cruzaba información. Yo decía, jamás hubiera creído que esto podía llegar a este punto, sinceramente. Pero bueno, es verdad lo que vos marcás. Aquella declaración de Luis Suárez, después de la Copa América, hablando de la incomodidad del plantel. A mí lo que me decían hoy es que de formas los jugadores hoy ya no se quejan. Porque en aquel momento Luis Suárez hablaba mucho de la incomodidad en el trato, ¿te acordás? Sí, claro. Que era distante, que bueno, que no sé, que no se sentían cómodos en la convivencia con el entrenador. Hoy a mí lo que me decían es, esas cosas ya las limaron y hasta están como más acostumbrados, más relajados en ese sentido, pero que lo que hoy los separa es el concepto futbolístico. O sea, que los jugadores no están cómodos con lo que le pide Bielsa, y lo primero que tiene que hacer un entrenador es convencer y dar a el que vio y el que no lo pudo ver. Le recomiendo que mire, si no querés ver los 90 minutos, el que nos está mirando en la casa, mirar los goles. La manera en la que le llegaron al gol ayer tan fácil Uruguay, realmente no parecía una selección uruguaya, no parecía una selección de élite, no parecía un equipo competitivo, no parecía un equipo profesional la manera en la que ayer le llegaron al gol Uruguay. Vos decís, o están muy confundidos o los jugadores están muy incómodos con lo que le pide el técnico. Señor Juan Furlanich, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, estimado Juan José Buscala? Qué placer, qué gusto. A ver, está claro que está totalmente acabado el ciclo Bielsa. Un técnico que me parece ya atrasa en el mundo del fútbol y que probablemente en el último tiempo está más valorado por las opiniones que por los resultados. Ha conseguido mejores opiniones que resultados, ¿Atrasa? No hay dudas. Atrasa en sus métodos, atrasa en sus formas, atrasa en su manera de tratar a los grupos, y creo que no se ha ayornado a lo que es hoy el 2025, y esto lo está pagando con la manera que está recibiendo de parte de los futbolistas. Fue bien en todos lados a la Bielsa. vuelta. No sé si le fue bien en todos lados. La selección argentina fue un fracaso rotundo. Absoluto. De lo peor que tuvo la selección argentina en una Copa del Mundo. De esto no hay dudas. Porque hablamos de la eliminatoria, pero cuando fue al examen final se sacó un 0, ni siquiera un 1. Y después las actitudes que está teniendo con algunos futbolistas, obviamente ya los jugadores no se las aceptan. Que haga viajar un jugador de Arabia Saudita como Luciano Rodríguez para ni siquiera llevarlo al banco de suplentes, a esta altura ya es una falta de respeto. Ya no se toma como algo normal, como y hay que venir y hay que bancarse lo que sea. No, ya no hay que bancarse más lo que sea. Me parece que los jugadores uruguayos han dado la muestra de que está totalmente terminado el ciclo, y solo creo que hay una cuestión que hoy frena que Bielsa todavía no sea el ex técnico de Uruguay, que es la cuestión económica. Si hoy la Asociación Uruguaya de Fútbol tendría la posibilidad económica de decirle basta, ya hoy Bielsa no sería el técnico y estaríamos pensando en Diego Aguirre para la Copa del Mundo. Todavía me parece que hay cuestiones que tendrán que resolverse desde la negociación para que Bielsa salga y para que Bielsa entienda que su ciclo en Uruguay ya está totalmente terminado. Bueno, Diego Aguirre, que digamos de paso está dirigiendo a Peñarol de muy buena manera, fue campeón recientemente y está con la posibilidad de ser campeón del anual. Lo más parecido para mí, Juanjo, que tiene Uruguay a lo que fue el ciclo más exitoso de su historia, que fue el del maestro Tavares en el último tiempo, obviamente, con el en maestro cuanto Tavares, a trato, a manejo, a manera de ser y demás.
Un muy buen tipo, además, Diego Aguirre. El tema es si está a tiempo, ¿no? Uruguay de cambiar de estatura. Sí, en el Mundial 2022 hubo muchos seleccionados que cambiaron, ¿se acuerdan? Y le fue bien. Hubo entrenadores que han asumido 15 días antes de los mundiales. Marruecos, por ejemplo, llegando hasta la semifinal, nada más ni nada menos. Señor Sebastián, a propósito de lo económico, a mí me dicen que los dirigentes, después de la charla anoche con los jugadores, tienen una postura y que lo económico es una situación a negociar muy difícil de sortear, ¿eh? No es sencillo, si bien la Asociación Uruguaya de Fútbol es superavitaria y tiene un buen pasar económico, tampoco es cuestión de estar pagando 2 contratos a la vez o tener que pagar una rescisión altísima, pero hoy parecería el escollo más insalvable el económico, más allá de que haya gente que siga confiando en este proyecto deportivo o sobre todo por cómo está la relación con los jugadores. Señor Sebastián Decker, ¿cómo anda usted? Hola Juanjo, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos. Pasaron 2 años, pasó mucho tiempo, 2 años desde aquella Uruguay que parecía invencible, que parecía candidata a todo, de aquella Uruguay que le gana a Brasil y a Argentina de forma consecutiva, ¿se acuerdan? El mejor momento, ¿no? El mejor momento de futbolísticamente, en relaciones, en niveles individuales. Ese fue el tope de este equipo. Pero pasaron 2 años. Y cuando se rompen los vínculos, cuando ya la parte afectiva se ve totalmente erosionada, no hay que seguir insistiendo, porque es sencillamente inútil. Y creo que se insistió demasiado. No nos olvidemos lo que hizo Uruguay la fecha FIFA anterior. Llevar muchos jugadores distintos a los de el plano principal de la selección uruguaya para jugar con Uzbekistán y con República Dominicana. Se ganaron 2 partidos con jugadores en su mayoría suplentes, en la mayoría de fuera de los 26 o 30 de la Copa del Mundo, fuera del radar, sirvió de poco. Las relaciones están rotas y cuando las relaciones están rotas, ese tipo de movidas, ese tipo de movimientos, ese tipo de resultados realmente no sirven. Bielsa tuvo que estar afuera después de la Copa América y creo que de los dos lados se aferraron a algo que no iba para más. Después de aquella declaración de Luis Suárez, ¿no? Dio la sensación de que ahí Luis Suárez, rompiendo un poco los códigos a los que estamos habituados en el fútbol, porque no solamente él dijo yo estaba incómodo, si hubiera dicho eso es lógico. Ahora el tema es que Luis Suárez lo declaró involucrando a muchos futbolistas diciendo que muchos de los jugadores que seguían en el plantel, no como él, no se lo bancaban a Bielsa, Canovio, por ejemplo. No se bancaban sus formas, claro. Y eso generó, bueno, lo de Canovio había generado mucho enojo en los compañeros de Canovio. Que Canovio la pasó mal en alguna práctica, que no estaba a la altura, creía Bielsa, de llevar a cabo lo que le pedía en una práctica a nivel táctico. Las formas en el complejo Uruguay Celeste, Juanjo, sabemos lo importante que es para un plantel el trato con los que están en el día a día de la concentración, los que trabajan en el complejo, los que apoyan, los que prestan su contingente en el complejo. Y probablemente eso también haya roto un poco la relación. No es todo directo, no es todo de ida y vuelta, sino también los jugadores muchas veces se fijan en cómo el entrenador y su entorno trata al resto. Y creo que ahí falló muchísimo Bielsa, fiel a sus maneras, fiel a quién es él, fiel a su manera de comportarse, pero se rompió el vínculo, creo yo, de los dos lados. Gracias, señor Sebastián Decker, bienvenido. Barbie Fritzler, niña maravilla, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Juanjo, querido, muy bien, muy bien. ¿Cambiar a Bielsa a Uruguay? ¿Después de la goleada? Todos estamos lanzando, arrojando fechas distintas, ¿no? Sapo decía, ¿cuándo habló Luis Suárez? Sí, cuando habló Luis Suárez. Bueno, yo... Después de la Copa América. Después de la Copa América dijo Seba. Y yo creo que, y esa es una opinión que tuve en el momento que sucedió eso mismo, Bielsa tendría que haber clasificado a Uruguay al Mundial y ahí sí retirarse y dar un paso al costado, porque la situación que se vio con varios jugadores referentes declarando en contra de un entrenador que todavía estaba a cargo de un plantel, de un equipo, yo nunca la había visto. Hay que decir también que en cuanto a números, en cuanto a resultados, mejor dicho, el proceso de Bielsa sigue siendo exitoso, sigue siendo mejor de lo que venía Uruguay, sin ir más lejos en Copas América desde 2011, que era la última que había ganado, iba sorteando entre cuartos de final, fase de grupos, hasta que llegó el tercer puesto con Bielsa en esta última Copa América, y ni hablar en mundiales, ¿no? En Brasil 2014 se va en octavos,
Después en Rusia se va en cuartos y ni hablar de Qatar 2022 que se va en fase de grupos. Así que en resultados, Bielsa le dio resultado evidentemente a la selección de fútbol uruguaya. En lo que le tocó disputar, elevó la vara de lo que habían sido los últimos años, por lo menos la última década. Ahora bien, claramente que hay entrenadores, me parece a mí, que no son para todos. Las formas de Bielsa fueron siempre iguales, hubo siempre jugadores que las entendieron, entendiendo también que lo que te aportaba era más futbolístico que humano en muchos de los casos, porque es una forma de ser bastante particular la que tiene, pero ejemplos hay muchos. No todos los jugadores se pueden adaptar perfectamente a las exigencias de un entrenador que justamente es tan exigente. Sí, la verdad que sí, increíble, ¿no? Es increíble. El tema es si está a tiempo, Barbie. El tema es si está a tiempo Uruguay. Decís, bueno, cambio de timón. Tenés que llevar, después de que tuviste problemas de formas o de trato con tu entrenador, tenés que llevar por ahí, como decía, ¿quién era? Juan Furlanich, el doctor, por ahí tenés que llevar un uruguayo, porque si el problema es del día a día de la convivencia, tenés que llevar a alguien que todo lo contrario, que se le haga más fácil a los jugadores. Sí, hay que ver. Yo hoy por hoy ya no creo que haya una solución que te garantice absolutamente nada, porque va más allá de la convivencia. Es decir, creo que la convivencia fue lo que terminó de romper todo. Después está claro que, como te marcaban a vos y lo comentabas recién, hay algo del mensaje y de la exigencia del entrenador que los jugadores uruguayos no están captando. Pero ahí sí, volvemos a lo que marcaba hace un rato. En cuanto a resultados, los resultados que le dio Bielsa a la selección de Uruguay han sido los mejores en una década. Entonces, no sé quién puede hacerlo mejor. Sí. Ahora, de los últimos 16 partidos, lo que ven, y también me marcaban hoy, de los últimos 16 partidos, en 9, es decir, en la mitad más 1, Uruguay no hizo goles. Y la manera en la que ayer juega el partido contra... Porque si vos me decís, mira, creo que ganó 3 de los últimos 18, Juan, como me parece. Bueno, es tremendo. O sea, el último año y medio, después de la Copa América, una Copa América que no fue tan mala para Uruguay, es cierto, no llegó hasta donde uno creía que tiene que llegar Uruguay, que es a una final, o competirlo más en serio, pero no fue tan mala la Copa América de Uruguay. El tema es que el último año y medio fue un declive absoluto. Y sí, el tema de la propuesta futbolística, Barbie, que vos marcabas y que, bueno, hoy me decían, el problema ya no son tanto las formas, sino que no se sienten representados por el mensaje futbolístico del entrenador. Pero eso surge también de las formas. Eso sí, también surge de la primera ruptura, sí, que afecta a todo lo demás para mí. Sí. Evidentemente, sí, es como que empieza a romperse una relación y después cualquier cosa que te pida a nivel futbolístico, si las formas terminan siendo probablemente secundarias o las podés arreglar. Ahora, si ya no te cae bien la persona y encima te exige y te pide algo que por ahí vos no sentís, o que la selección uruguaya, porque yo creo mucho también en el ADN futbolístico de una selección. De repente vos podés pedirle a un jugador uruguayo que haga algo en su equipo en Europa, pero a todos los jugadores en su selección tienen una manera de jugar, entienden el fútbol de una manera, y si vos pretendés cambiar absolutamente todo, vimos a un Uruguay total, probablemente el mejor partido de Uruguay en el ciclo Bielsa fue en la Bombonera contra Argentina, borró al campeón del mundo de visitante. Pero después no lo volvió a llevar a cabo, salvo la victoria con Brasil, que hacía, no sé, 20 años que no se le ganaba a Brasil. Después Uruguay nunca más volvió a ser esa Uruguay de Bielsa poderosa, prepotente futbolísticamente, convencida, como dice el Uruguay, trancando con la cabeza. Bueno, no lo hizo y hoy termina de esta manera. Insisto, no era Uruguay, la que vimos anoche no era Uruguay. O los jugadores le quitaron el cuerpo a la selección porque no lo quieren más a Bielsa, o están muy confundidos. Señor Samuel Vargas, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda, presidente? Juan José, compañeros, ¿qué tal? Saludos para todos en el continente y le confieso, Juan José, que no es un día sencillo para un servidor. Admiro profundamente a Marcelo Bielsa y me hubiera encantado en su momento que llegara a dirigir nuestra selección Colombia, mi estimado compatriota. Sin embargo, a la pregunta del día, compañero, correcto, la nuestra, la suya, la mía y las demás de 50 millones de habitantes, nuestra selección Colombia, la tricolor. Dicho esto, Juan José, me parece que es un ciclo desafortunadamente cumplido, va de más a menos, y el menos, lo grave para Uruguay, es que no ha encontrado el piso. Puede ser mucho peor incluso en el marco de un mundial. Todos sabemos, y sobre todo ustedes, los colegas argentinos, lo que puede ser un fracaso de Bielsa en un mundial, primera ronda de Corea y Japón 2002, y Uruguay va hacia allá. No hay camerino,
no hay manejo de grupo, no hay resultados, no hay idea. Uruguay hoy está evidentemente en un momento crucial para dejar de lado la etapa Marcelo Bielsa y buscar alternativas en el mercado. ¿Sabe qué es lo grave de Uruguay, Juan José? Y con el cariño y respeto a los Recoba hoy, mencionado como entrenador del glorioso Deportivo Táchira en Venezuela, o de Repeto, o de Peirano, o de tantos estrategas uruguayos, es que no hay uno local. Y estamos en el mismo punto que en la etapa Alonso, previo a Qatar 2022. No hay un uruguayo top que esté hoy al nivel de la plantilla para dirigir a la celeste. Y hay un grave inconveniente. Diego, ¿Qué deberá hacer regresamos. Uruguay si quiere ir al mercado internacional? Profesor, me encantaría decirle que sí, pero no. Esta selección de Uruguay está en otra categoría y Aguirre ha tenido una carrera correcta, pero no al nivel para dirigir a Uruguay en un mundial. Ya con el torpedo Alonso fue muy malo lo hecho en Qatar 2022. Pero no podemos comparar la experiencia del torpedo Alonso con Aguirre. No, para Aguirre dirigir A esta Uruguay. altura, no Aguirre podemos ha tenido comparar. experiencia muy Aguirre tiene importante en 20 Copa años de carrera Libertadores. como entrenador. Sí. Pero un mundial es otra cosa y Aguirre tampoco es que sea pues la panacea de la dirección técnica del continente. Por eso me parece que Uruguay, si quiere buscar una alternativa hoy, no está puntualmente en el torneo local con los grandes estrategas que hay, pero no al nivel hoy para dirigir una celeste que es muy internacional y que lamentablemente con Bielsa se ha ido, Juan José, desdibujando. Otro entrenador no uruguayo de Silvestre. No. Uruguayo no hay, Juan José, no para esta celeste. Internacional, de mundo, Almada. no lo hay. Hoy no. Almada es un buen entrenador, le ha ido muy bien en Ecuador y en México. Pero es más conocido en nuestros países De acuerdo. que en el Uruguay. De acuerdo. Es un caso curioso. Y la cuestión En con el Almada... Ecuador es un símbolo, en México es un símbolo, en Lo han en Uruguay querido ya Almada no en tiene su momento, representatividad. La cuestión con Almada es que la idea de juego de Almada no es de 2 partidos amistosos en marzo, 2 antes del Mundial y tírate a la cancha en Estados Unidos. No. Yo creo que es para un proceso mucho más largo. No, es un técnico de proceso. Total. Es un técnico muy serio, un técnico de proceso y un técnico que no va a querer asumir si él no está convencido, sobre todo para no quemarse la mano, ¿no? Por eso es Aguirre. Digo, agarrar a Uruguay, que es un seleccionado agarrar a Uruguay no puede ir a cumplir. Uruguay no es Curazao, Uruguay es bicampeón del mundo. Uruguay es un equipo con mucha tradición, 15 veces campeón de América, tiene que ir al Mundial por lo menos para estar en cuartos de final, tiene plantel para hacerlo, pero hoy no tiene funcionamiento. Lo agarrás a 7 meses del Mundial, es una gran oportunidad, pero también es una gran responsabilidad y no cualquiera va a hacer lo que hizo Diego Alonso en su momento, ¿no? Vas a necesitar un entrenador que asuma que por ahí no tiene el periodo de trabajo deseado. Tengo miedo con todas las cosas que están diciendo porque le están contando las costillas a Bielsa como si ya se hubiera ido. No todos, Mi pará, compañero pará. de Fútbol Acá Total. el tiki no. No todos. Porque Claro. Samuel Vargas acá hay parece una- hoy más del eje del mal que del eje científico. Están ahí Hablando nomás. ya de Bielsa como si se hubiera ido. Una cosa de loco. Sácame esa música. No, a mí Y sácame. ahí está Samuel Vargas, claro, A con mí esa sácame. música, no, pero es por Samuel. Sí, es por pero el no importa, integrante del sácalo eje de la del mal. pantalla. Samuel. Sáquenme de la Ah, pantalla. Bielsa. Por favor, y a mí también. Lo admiro, lo aprecio, lo respeto, pero no está Juan José hoy. Hoy el ciclo uruguayo está caduco. No hay de dónde agarrarse, porque a veces usted dice, ve, esta selección juega bien, pero no gana. Los resultados ya van a llegar. Aquí ni van a llegar los resultados, Pero ni los va a llegar la resultados, si unión vas de a los grupo, resultados, ni va a llegar de el los últimos funcionamiento. 7 partidos, Pero miren que son mañana malos, Bielsa... Sí. Son malos. Ganó 4. Si hablamos de ganó 4 de los resultados. últimos 7 partidos. Sí, pero de esos Empató 4, dos y perdió 2 uno. fueron con República Dominicana y Uzbekistán. Ah, Lo mismo que bueno, estoy diciendo, le ganó a hay que Venezuela. contextualizar todo. Bueno, de contextualiza Bielsa. también Chile y Perú. Bueno, Chile y Perú, los dos bueno. últimos de la eliminatoria, No justamente. importa, pero les ganó. Y acá están hablando como si fuera un desastre Uruguay. Y Uruguay no Es es que un bien- desastre. viene siendo La gente ayer- Pésimo. Bueno, La ¿y imagen de cómo ayer era es de fin antes de de Bielsa? ciclo. Así que yo acabo de darte todos los datos de cómo le fue en Totalmente. Copas América y Copa del Es Mundo. que la Bielsa agregó, comparación, quieran la o no. comparación del ciclo Bielsa tiene que hacerse no con el final de Tavares ni con Aguirre, sino con el mismo inicio de Bielsa. Y Bielsa, por eso digo, Bueno, eso octubre sí. de 2023, noviembre de 2023, era una tromba, daba miedo. Si el Mundial se jugaba, como en Qatar, un año más tarde, probablemente Pero Uruguay igual, llegaba mirá a que no finales es de todo- 2023 de candidato. Hoy no lo es. todo culpa de Bielsa, Fíjate Eso lo es que otra cosa. Fíjate lo que es el plantel de Uruguay. Ese plantel de Uruguay era mejor que este. No, y también como habla de los jugadores de Uruguay, que todo esto se haya venido a pique después de que haya pasado lo que pasó. Totalmente. O sea, Acá nos cansamos de hablar del nivel de Araujo en el Barcelona. Y de verdad, Es que es más vimos a fácil Uruguay jugando encontrar anoche, a mí me 25 llama uruguayos mucho de la atención. selección o cambiar el seleccionador. No, Es pero que ahí- lamentablemente porque siempre es la la cuerda se diferencia. corta por el lugar más delgado. Muchos es el hablan- del seleccionador. Y además cuando no hay, vea Juan José, vea compañeros, no hay arraigo,
no hay espalda. Bielsa es un tipo respetado, pero no querido todavía en el Uruguay, como si es muy querido en Chile, por ejemplo. Entonces, la verdad que el contexto usted indica que no está todo dado. Es un cóctel muy negativo para su continuidad. Sí, ¿sabe cuál porque fue el no primer... es todavía profundamente respaldado en ningún lado. El primer fracaso, Samu, de Bielsa cuando dirigió el equipo preolímpico. Cuando él se hizo cargo del equipo preolímpico y se quedó afuera también. Ese fue Sí. su error. Le quedó mal. Porque se hizo cargo mal. de un equipo que no Pero tenía eso, preparación. Pero el preolímpico fue ¿cuándo? ¿Fue antes o después de la Copa América? Antes. Ese fue el primer gran fracaso de Bielsa, que venía muy bien con la selección mayor, se hace cargo de esa sub-23 y queda fuera. Muy bien. Déjenme presentar al señor Alex Candal, que probablemente... la verdad es que tengo un interrogante sobre cómo vendrá Candal, cómo le caerá todo esto, que sus compañeros en Fútbol Total le estén costando las costillas a un entrenador que todavía está en el cargo, porque mañana cuando Bielsa se siente a las 8 de la noche, hora local, a dar la rueda de prensa, de fondo va a tener el escudo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, es decir, va a ser el entrenador de un seleccionado bicampeón. Y ya le están buscando acá el reemplazante. A mí me parece una locura, pero la verdad no sé qué postura tendrá al respecto el señor Alex Candal. Es una caja de sorpresas. Señor Candal, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Hola Juanjo, hola a todos. Buenas noches. A ver, no, ninguna caja de sorpresas. Yo creo que lo de Bielsa nos sorprende, ¿no? Porque es que históricamente en este programa, precisamente por todos los equipos que ha pasado ahí Bielsa, siempre hemos caído en lo que estamos hablando en este momento. Y yo creo que su mayor conflicto siempre ha querido tener el orden y el mando de todo. Y en esta ocasión, tanto ocurrió con selecciones como Argentina, Chile y ahora con Uruguay, también por los equipos que ha pasado. Le pasó de Chile cuando renunció tras el cambio de presidencia. En el Athletic Club de Bilbao por las obras de Lezama, no se olviden. En el Marsella por desacuerdos contractuales y cosas que al final no supimos qué fue lo que pasó. En el Lazio dimitió a las 48 horas porque no cumplieron lo pactado. En Lille por choques constantes con la dirección deportiva, ¿no? Es decir, en Inglaterra luego, aunque pasó más tiempo, y sí, bueno, parece que el Leeds United pasó más tiempo y daba la sensación que había una mejor química, también terminó yéndose. Es decir, aquí el problema no puede ser el resto de los equipos y no el de Marcelo. Aquí es que el que tiene que tener el control de todo. Y cuando no tiene el control de todo, que es mi sensación ya personal, esto obviamente yo no tengo ninguna información clara de que pueda ser lo que está ocurriendo ahora en Uruguay, pero da la sensación que por lo que ha tenido en su historial, que lo acabo de leer, que cuando no tiene el orden de todo y el control de todo, se cruza. Además, sabemos cómo es porque tenemos muchísimos amigos, y ustedes también lo tienen, que conocen muy de cerca a Marcelo Bielsa. Y sabemos y conocemos muy de cerca cómo trabaja Marcelo Bielsa en los vestuarios. Y cómo persigue a los jugadores, y cómo premia a los jugadores, y cómo, o sea, y no solamente se interesa en el tema deportivo, se interesa en su vida personal, en las cosas que hacen o no hacen. Entonces eso obviamente merma un vestuario y merma una directiva, porque con eso pasa también la directiva. Es decir, ocurrió en Francia. Es decir, él quería ver los planos de las cosas que se estaban construyendo, y en Lezama. Es decir, hablaba con el constructor, que por aquí no pueden entrar los autos, tienen que entrar por aquí, la puerta no puede ser esta, tiene que ser la otra. ¿Sabes? O sea, un control total. Lo del mote no es por casualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú vas atando todos los cabos y ves lo que está pasando con Uruguay, que se acerca al Mundial, que hubo ese conflicto antes de la Copa América, que pasó la hora de la Copa América, pues algunos dirán, mira, sinceramente, no creo que este sería el técnico más apropiado para disputar un Mundial de fútbol, con las cosas que están ocurriendo. Es decir, no está corriendo todo bajo un carril normal, tranquilo, ¿no? Hay cosas que se sienten ásperas, que están turbias, y eso cuando se acerca un mundial tan cercano, tan importante y tan bonito, y sobre todo las circunstancias con las que llega Uruguay para este mundial, que yo creo que son importantes e interesantes. Yo no digo que vaya a ser finalista, pero a lo mejor puede estar peleando por cosas muy interesantes en este mundial, porque tenés jugadores así que así lo inclinan. Pues muchos dirán, mira, este no es el hombre, ¿no? Y cuando alguien le baja el dedo, pues la cosa se complica porque, repito, él quiere tener el mando de todo, y eso lo ha demostrado. Bueno, pero Alex... Nadie le puede quitar. ¿Y debe cambiarlo? Sí. No creo, no, pero es que él nunca lo ha cambiado. O sea, él ha estado horas. Uruguay debe cambiar a Bielsa, digo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, pero ahí ellos sabían a quién estaban contratando, ¿no? Porque Obvio. lo acaba de decir Alex, todos sabíamos, y me imagino que mucho más los dirigentes de Uruguay, a quién estaban contratando. Acá no es ninguna estafa, le dicen el loco Bielsa. Me imagino que por algo viene el apodo, como lo estaba marcando recién Alex. Y todas las cosas que se sucedieron apenas llegó Bielsa, todos sabíamos que iban a suceder, que le gustan los jugadores jóvenes, que muy probablemente se iba a deshacer de referentes como Suárez o como Cavani. Lo primero que hizo fue no convocarlos. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Bueno, que se empieza a decir desde la prensa todo lo que se empezó a decir de Bielsa. Entonces, ya equivocado de antemano ir a buscar a un entrenador que no va acorde a lo que vos pretendés para tu seleccionado. Puede ser. Yo no te digo que no, puede ser. También se soñó con decir o con soñar con el equipo que tenemos, con la selección que tenemos. Si viene Bielsa, pueden pasar cosas aquí muy interesantes. Porque esa es la otra. Es que y no lo digo con una forma pasaron. despreciable ni con acritud. Yo creo que Bielsa tiene más fama de su palmarés. Y eso es verdad. Y eso es cierto. No, bueno, Porque Yo creo creo, que Bielsa, yo creo que se como si pusieron habláramos, del tuvo escenario una que vos temporada hablás, seis- Alex, de que Uruguay llega muy bien posicionado a este mundial, justamente es por ese primer año y medio de Bielsa, porque si no, no estaríamos Claro. hablando Igual de no eso. seas malo, él elige. Pero es que el debate no es Pero sobre la él forma de elige Bielsa. equipo. Tenemos que hablar de los jugadores, pero a ver, Bielsa a mí Bielsa de palmarés, lo que hizo Vélez fue sensacional. Pero fíjate los Tremendo. equipos que dirigió La después. selección argentina La fue selección tremenda. argentina, dije, Después se a fue partir 2-0. de ahí, Sí, A ver, pero para a ver, no sea malo. permítame Acá solo un con el segundo. Mundial, campeón Y con olímpico, la Copa Permítame un segundo eliminatoria. que lo sumo a Darío Alberti. Las Copas América también. El Montevideo. Que no Sapo. ganaba hace cuánto tiempo. Permítame que lo sumo a Darío Alberti a la conversación. Lo sumo a Darío Alberti, que nos va a venir con toda la información y para preguntarle este tipo de cosas, ¿no? Las especulaciones que estamos teniendo al Buenísimo. respecto a partir de la información que manejamos, pero sobre todo qué información maneja Darío, qué se maneja en Uruguay, qué se especula con que lo que puede llegar a decir Bielsa mañana a las 8 de la noche, qué piensan los directivos, cómo está la relación con el plantel, todo esto con Darío Alberti. Darío, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Juanjo? Abrazo grande para todos. Un placer. Bueno, acabo de tener un contacto con Jorge Giordano, el director de selecciones nacionales. Marcelo Bielsa no le anunció ni a él, que ha sido su gran socio, su hombre más cercano en el proceso de la selección, ni a las autoridades de la AUF lo que va a anunciar mañana. Hay dos posibilidades. Una es simplemente evacuar dudas y consultas de la prensa y sobre todo explicar los porqué de este presente futbolístico tan malo de la selección uruguaya, y la otra es lo que ya vienen hablando ustedes hace rato, la posible renuncia que pueda darse en la jornada de mañana a 6 meses del Mundial y con 34 partidos dirigidos por este proceso, de los cuales ganó 17, es decir, solamente ganó la mitad de los partidos dirigidos con la camiseta celeste. Es un número que quizás debería ser más elevado, producto de la consideración que hay sobre el rosarino y de la expectativa previa que había sobre el entrenador. Ahora, Darío, la conferencia la convoca a Bielsa, ¿no? Bielsa quiere dar explicaciones, Bielsa quiere defenderse de tanta crítica. Sí. Pero esto paralelamente, yo decía cuando arrancábamos hace un rato Fútbol Total, independientemente de las explicaciones que quiera dar Bielsa, que él siente que tiene que explicar algo, o quizá que tenga que presentar la renuncia, porque hoy nadie sabe qué está en la cabeza de Bielsa. Vos lo contabas hace un rato, ni siquiera Giordano, que está siempre muy cerca de él, sabe qué es lo que quiere comunicar Bielsa, si explicar o renunciar. El tema también es qué piensan los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol al respecto. Con respecto a a lo que va del proceso, a lo que vieron anoche en la cancha, a lo que evalúan de la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico. Se habla de una reunión anoche entre los jugadores y los dirigentes después del partido, en donde le habrían expresado que no están conformes para nada con lo que es el trabajo de Bielsa hasta aquí. Sí, lo primero es que la conferencia es a pedido del entrenador exclusivamente. No es normal porque Bielsa habla antes y después de los partidos, solamente en conferencia, y ayer tuvo su oportunidad de hacerlo en la ciudad de Tampa, en Estados Unidos, y ahora vuelve a convocar una conferencia de prensa donde seguramente algo para decir tiene y seguramente algún anuncio. En esta doble fecha FIFA es la primera vez en todo el proceso que el ejecutivo de la AUF pone en duda o pone arriba de la mesa la continuidad o no del entrenador. Hasta la última doble fecha, donde se hablaba de bajos rendimientos, de un equipo que no contagia, que no juega como el entrenador pregona que lo haga,
Se hablaba de seguir bancándolo a muerte, de que el proceso iba a llegar a su final y que se iba a respetar a rajatabla el contrato del entrenador hasta que termine la Copa del Mundo. La derrota de anoche fue un declive tan grande y tan estrepitosa que pone por primera vez en tela de juicio la continuidad del entrenador. Muy bien, muy bien. Vos decías el Ejecutivo hasta aquí hablaba de flojo rendimiento, pero no ponía en juicio la continuidad del entrenador. Imagino que esto es por lo bajo, no es que nadie se ha expresado públicamente, ¿no? Con respecto a ciertas dudas que pueda haber a propósito de la continuidad, o sí hubo alguien que habló públicamente. No, se le ha preguntado más de una vez al presidente de la AUF sobre posible continuidad o no, y él ha sido muy claro en que el proceso se iba a respetar, porque había 100% de confianza en lo que era el trabajo que se estaba realizando. Claramente ayer se quebró algo desde el punto de vista del juego y desde el resultado, que también ¿existió esa reunión? Fustigó y mucho y dolió en el Ejecutivo. ¿Y dirigentes? Sí. Se juntaron algunos referentes con Matías Pérez, que es el... Bueno, que le mostraron una vez más la disconformidad que tienen y la incomodidad, ante todo. En la Copa América fue un antes y un después, se rompió la relación técnicos-jugadores y no se pudo recomponer al punto tal de que cada resultado siga siendo mella, y se lo volvieron a manifestar a quien es su representante en el Ejecutivo de la AUF. Juanjo, ¿me dejás preguntarle algo a Darío? Claro, por supuesto, está para eso. Esa charla entre jugadores y dirigentes, Darío, un gusto saludarte. ¿Se dio después de la conferencia de prensa de Bielsa o se dio durante, antes? Poneme un poco en contexto de los momentos. Entiendo que fue después, porque la conferencia fue inmediata y esto fue una vez que Uruguay abandonó el estadio, por decirlo de una manera. Yo creo, Juanjo, que ese es el detonante por el cual Bielsa llama a la conferencia y por el cual creo que mañana va a anunciar que se va de la selección uruguaya. ¿Es una percepción, una deducción o es información? Percepción, y lo voy a trasladar un poco al pasado y haciendo un poquito de historia de cómo fue su salida a la selección argentina. Porque el otro día me refrescaron toda la historia de la salida de la selección argentina, en que fue testigo presencial y que estaba muy cerca de Bielsa durante todo ese proceso. Cuando Bielsa se va a la selección argentina, venían de un largo recorrido que había involucrado Copa América. De la Copa América se fueron a los Juegos Olímpicos. De los Juegos Olímpicos volvieron a jugar eliminatorias. 2 partidos, el segundo en Perú. Y a la vuelta de Lima, cuando todos creían que... Victoria en Lima. Claro, victoria en Lima. Cuando todos creían que había... En un buen momento, había ganado Juegos Olímpicos. Claro, había ganado en cuando todos creían que había pasado la tormenta, que había pasado lo peor y que se iban a relajar y que iban a tener un tiempo más tranquilo, ni bien llegan a la Argentina, le informan a la gente que estaba cercano a Bielsa que Bielsa había llamado a la conferencia de prensa para el día siguiente y nadie sabía qué iba a pasar. Por esto que contaba Darío, de que por más que él tenga a una persona muy cercana en la AUF, no le dijo absolutamente nada, coincide con lo que fue la historia de Bielsa y con lo que hizo en Argentina. Fue a esa conferencia de prensa sin saber absolutamente nadie lo que iba a decir Bielsa, se sentó frente a los periodistas y dijo que no tenía más energía, aquella famosa frase, me quedé sin energía, y a partir de ahí dejó de ser entrenador de la selección argentina. Así que cuidado que esto lo haya tomado Bielsa como un quiebre, como esa falta de respaldo de los futbolistas, y hay 2 opciones: o mañana se sienta y anuncia que se va, o mañana se siente y patea el tablero y empieza a decir que con estos jugadores no trabaja, o cuestiones por el estilo que marquen un antes y un después. Pero está claro que después de lo que pasó ayer, y sobre todo después de esa reunión, no va a quedar todo así como si nada. Darío, resuminos de nuevo en una frase cómo fue esa reunión. ¿Qué le dijeron los jugadores a los dirigentes después de la goleada 5-1 estrepitosa en Estados Unidos en Tampa? No sé si lo tengo, Darío. Creo que Me parece que lo perdí. Me parece el contacto, sí. Me parece que quedó congelado. Pero digo... se tildó la mochila de Darío. ¿Se puede seguir, Samuel, después de una reunión como la que cuenta Darío, en la que los jugadores le dicen a los dirigentes no lo queremos más, no lo bancamos más al técnico, Juan José, no nos sentimos representados? Me parece que no. Cuando comienzan a reunirse tras bambalinas sin la presencia del seleccionador son señales muy fuertes. Yo entiendo lo de Bielsa, no es el único responsable, también los federativos, los jugadores, la opinión pública, sí, tienen razón en aquello mis compañeros Saponi y Fritzla. Sin embargo, es lo más sencillo siempre mover al seleccionador.
y es evidentemente un seleccionador sin espalda en Uruguay, porque no se debate sus particularidades ni sus delirios de arquitecto o ingeniero. Aquí lo que hablamos es que Estados Unidos le ganó 5-1 a una tetracampeona del mundo. ¿Qué pasa si Argentina pierde 5-1 con Estados Unidos? ¿Qué pasa si Brasil pierde 5-1 con Estados Unidos? Escándalo, como ocurre evidentemente este escándalo con el conjunto uruguayo, y es natural. Son muchos goles, fue mucha diferencia, Uruguay es un en este nivel no está ni a la altura de y se viene el Argentina mundial. ni Brasil, Pero es un tetracampeón del mundo. Reitero. Importante con grandes jugadores. Al margen de lo de Mirá que, Bielsa, perdón, que... cortito, mirá que Italia viene de ser goleado por Noruega. Sí. Y el técnico no se Pero Uruguay no se le fue. falta el mundial. tanto Uruguay sí Sapo fue. como yo. Uruguay sí fue a Rusia, Uruguay sí fue a Pero Qatar. 4 veces campeón Italia del mundo. en las curvas, ¿no? Para que Italia no comparen. 4 veces campeón del mundo. 4 veces campeón del mundo. Pero, Uruguay es 2. pero Uruguay sí está muy vigente. Uruguay también es 4 veces campeón No, del mundo. Uruguay es Bueno, dos. ahí Mucho más está. vigente que Italia. Pará. Uruguay es 2 veces campeón del mundo. Permíteme esto, es que sí, 2 veces campeón del mundo, y más allá de eso, yo lo que me permito replantear es, de paso, aclaración, tanto Sapo como yo estamos diciendo que Bielsa se tendría que haber ido él Total. solo. Ahora, al margen de eso, yo de nuevo me permito replantearme si las expectativas que crecieron alrededor de Uruguay fueron más por ese primer año y medio muy bueno de Bielsa que por lo que es Uruguay en sí, Claro. porque la realidad futbolística de Uruguay en los últimos años marcaba otra cosa, y todos siempre hablábamos de mirar la plantilla que tiene Uruguay y después no se condecía con la realidad. Entonces yo me permito replantear en qué están gestadas esas expectativas. Otro técnico viene y te lo soluciona y es candidata a Uruguay. No. Porque yo creo que Uruguay era candidata por Bielsa, por Claro. la ilusión de Bielsa. No, en Pongan el realidad- plantel de Uruguay a ver si son tan De acuerdo, candidatos. de acuerdo. Salazar de Pero Arrascaeta no te ganó un mundial, ayer estoy de acuerdo. fue un papelón. Ahora, hay una De cuestión. De Arrascaeta No va a le pasar a pone un candidato, partido pero figura. papelones como lo de ayer no. Estoy de acuerdo. Lo de ayer es un Uruguay papelón. con esta plantilla que tiene un jugador de clase mundial, que es Valverde, y el resto, todos jugadores Que no buenos estuvo o muy buenos, uno en el Tottenham, otro en el United, No etcétera. estuvo ayer, Valverde. Además, pero este plantel para mí ¿Uno no es solo de candidato. clase mundial? no es candidato- sí, Sí. Araujo no es de uno de clase clase mundial. mundial. No. Uno de clase mundial. Mirá ayer Uno. cómo deja pasar en el gol a... Es Valverde. Mirá, justo acá. Lo dejó pasar. Pero es Pero es Federico raro como Valverde. marca, ¿eh? Es Sí, muy raro como pero- marca. pero Araujo, mira- de verdad, mira- no mira lo lo defender. Araujo en el Bielsa no le Barça. bajen el precio a Uruguay. Y ese Ese es el Araujo error le de baja Bielsa, su que le bajan desastre. el precio Bueno, a por los eso. planteles, más allá de Bielsa. No, pero Samu. Es un super Samu, plantel. No, no es no, un super no es plantel, no es un no. plantel a la altura de los grandes Plantel. candidatos. Más allá de eso, yo creo que sí, quizás nos Correcto. engañó el momento, nos engañó. 3 semanas en 2024, noviembre y octubre de 2023. El momento en el cual llegó a su prime, llegó a su punto más alto Uruguay, y después todo es términos casi que... Cuando le gana a Argentina y a Brasil es ahí se Exacto, va. ahí y después que eso desemboca en la Copa América. Ahora, cuando tú ibas a Bielsa, es relación costo-beneficio. Cuando el costo supera el beneficio que te da el modelo de juego de Bielsa, tienes que echarlo o tienes que desprenderte de él, porque Total. no tiene más sentido. Y es que vea, no hablemos de resultados. Vamos a entrar en el juego de los compañeros Saponi y Fritzla. No hablemos de resultados, listo. No importa el 5-1 de un tetracampeón del mundo. Usted ve a Sí, Uruguay y usted campeón dice, del vea mundo. este equipo de Sí, Bielsa. campeón. Yo no lo reconozco. Bicampeón, Yo bicampeón. veo a Uruguay y yo no veo un equipo de Bielsa, no veo ni su metodología, ni su funcionamiento, ni su idea, yo no lo veo, entonces no veo ni el modelo, no Bueno, veo ni el también mira el nivel funcionamiento, de los no veo jugadores, ni los resultados. Es que ahí vamos. El plantel, Nosotros no digamos, estamos compañeros, que no contradiciendo muere lo por decís él. vos. Total. Decimos que no viene otro y te Ojo. lo vuelve a Uruguay clase mundial. Obvio que no. También Pero es el nivel compite de los mejor. jugadores. Una idea No lo sabes. sencillita, basiquita, una idea. No lo sabes, Yo sé ¿eh? que esto puede ser un cisma entre muchos No lo acá. sabes. El problema una para idea vos es que alfaresca, no estoy tan convencido de lo que alfaresca, dicen, ¿eh? sencillito, vea, sencillito. 4 en el Claro, fondo, no 4 en estoy el tan medio, 2 convencido. de punta y para arriba. Ah, y Uruguay si fue- compite con si una el idea fútbol fuera alfaresca. tan fácil, Sencillita. Alfaro, Sapo, Alfaro Claro, que hizo en demuestra Paraguay. con lo que hizo en Paraguay. Sí, Porque pero es Alfaro, Paraguay, ¿eh? a ver, Paraguay, Bueno, las a todos expectativas nos de Paraguay encanta son lo que está haciendo distintas. Paraguay. Está bien, pero el juego de Paraguay es mucho más serio hoy que el de volver a las Uruguay. raíces, No hay Juanjo, ninguna duda, volver a es las mucho más raíces. sólido. No, En la raíz de los últimos 10 años le fue pésimo. Pero Paraguay perdió Sí. la semana pasada también un partido. Que los Tranquilidad. jugadores tengan confianza. Bueno, pero que los eso es- jugadores eso es tengan otra cosa. perdió contra la misma selección. Eso es Jugó otra contra la misma cosa. perdió contra la misma selección. Confianza, 2-1. empatía, vínculos, todo eso lo puede generar otro entrenador. Lo que no te va a cambiar es que tienes que Claro, a jugar eso me con refiero. Maxi Araujo, que tienes que jugar con Salazar, que tienes que jugar con Claro. Arrascaeta, que el No te va a 9 es transformar Viñas o en clase mundial, Aguirre. pero vas a jugar convencido. Claro, pero Muchachos, yo ayer a los jugadores el plantel no es un uruguayos en la super cancha, plantel, se Juan notó José, que pero estaban ¿qué le queda enojados con a Bielsa, Oscar Villegas de Bolivia? Entonces tiene que bajar. No, Bolivia no va a ir al mundial. Entonces interesante. tiene que bajar sus Es un plantel expectativas a Uruguay, interesante, entonces. tampoco le van a bajar el precio a los uruguayos. Pero son escalas diferentes. Por eso, No lo pongas compárelo a con Bolivia en Colombia o esto, porque Ecuador, y Bolivia no hay es un tanta desastre. diferencia. Perdón, muchachos.
Yo tengo una sensación Colombia y se la quiero Ecuador, y no preguntar hay a Darío tanta Alberti. diferencia de planteles. No. Es verdad. Yo le quiero preguntar a Darío Alberti una sensación. Yo ayer viendo Uruguay, porque acá estamos diciendo, Darío, mientras a vos se te cortó, no sé si pudiste escuchar parte de la conversación, que Uruguay hoy tiene clase mundial solo a Valverde. Por ahí se puede sumar alguno más, pero clase mundial, digamos, primera clase mundial. Por ahí Bentancur es un jugador que a mí me gusta mucho, particularmente, me parece un jugador notable. No sé si llega a ser clase mundial, pero es un buen jugador. Y ahí les puedo dar la derecha. Ahora, yo no creo que lo de ayer de Uruguay haya sido solamente una mala performance. Creo que se notó, a mí me pareció, en los jugadores, que se notaba que no estaban cómodos. O sea, yo vi un plantel de Uruguay que, a ver, vos a tu técnico, la manera de respaldarlo no es declarando, es jugando, es adentro de la cancha. Y vamos a hablar así como se habla de fútbol verdaderamente. Vos si bancás un proyecto, te tenés que matar adentro de la cancha. Y yo ayer vi jugadores uruguayos que no estaban cómodos, muchachos, la verdad. O que, a ver, la manera en la que Araujo es sorteado en esa imagen de gol que recién veíamos, un jugador que juega en el Barcelona. Y en el Barcelona le pasa lo mismo, Juanjo. Que el Barcelona lo sentó Eric García. O sea, Yo ayer vi jugadores uruguayos confundidos. Le quiero preguntar a Darío Alberti qué percepción hubo, no sé si tuya o en Uruguay, qué dice hoy la gente, cuál es el termómetro, sienten que el plantel está respaldando el proyecto de Bielsa en la manera de jugar. No, ayer se vio una imagen de un equipo que no tuvo nivel de entrega, que no tuvo compromiso, que estuvo incómodo en la cancha, porque a vos te puede salir o no salir el estilo que quiere ver el entrenador, que de hecho no sale hace rato. Lo que vos no podés carecer es de la identidad de la selección uruguaya, de la debilidad defensiva, de los goles que le hicieron, de la no entrega. Todo eso es lo que no puede pasar, amén de cómo sea el estilo y lo que vos pregones en la cancha. Eso es lo que más duele hoy en día, la forma y lo que se ve del semblante de los jugadores en la cancha al día de hoy. Yo le quería preguntar a Darío, déjame aprovechar, Juanjo, y disculpa la intervención. ¿Qué opina la señora María, el señor Antonio, el conductor del colectivo, el de la esquina, que son los importantes al final? total. ¿Cuál es su bien. opinión acerca de todo esto? Al principio ¿Qué lo es lo que bancaban, ahora siente ya la no sé. gente en la calle con Bielsa? ¿Está contento, no está contento? Se dio vuelta a la Es decir, opinión pública. Hay un... No. Se dio vuelta totalmente la opinión pública. Al principio había mucho aguante para el entrenador y en la medida que se suceden los malos resultados, todo esto se fue dando vuelta al punto tal de que ahora ya hay críticas, insultos, algunos hasta desmedidos. Bueno, las redes ni que hablar, ustedes ya saben cómo es. Pero bueno, se ha cambiado y mucho lo que es la imagen del entrenador hacia con la gente. Y hay otra cosa que quiero aportar, y por ahí, Darío, vos nos podés ayudar si es que me traiciona la memoria. Cuando uno habla con los presidentes de las federaciones, con los dirigentes, sabe el nivel de impacto económico determinante que tiene vender entradas en los partidos de eliminatorias. Las eliminatorias no solamente nos apasionan a nosotros los hinchas, a los periodistas, sino que para las federaciones la venta de derechos televisivos de eliminatorias, los partidos de selección, y la venta de entradas, llenar el centenario, son lo que sustentan económicamente el ciclo mundialista, pagarle el contrato al entrenador, que no debe estar trabajando gratis. Bielsa, no vamos a hablar de los números, pero debe tener un muy buen contrato, debe ser de los entrenadores mejor pagos del continente, y muchos partidos, y ahí donde te pregunte, te quiero aprovechar, Darío, para ver si a mí me traiciona la memoria. Hubo varios partidos donde la preocupación era que el centenario estaba, no sé, al 50%, al 60%, que la gente no estaba enamorada del equipo, que no los representaba tampoco a los hinchas adentro del terreno de juego, y costaba ese estadio centenario, que uno tradicionalmente, a vos te dicen estadio centenario, es pasión, fervor, 70.000 tipos gritando, alentando, intensidad, y vos veías partidos de la selección uruguaya y estaba al 50%, veías alguna de las plateas vacías. Entonces digo, cuando empiezan a pasar esas cosas también, ahí es donde me imagino que uno como dirigente, está bien, ya pasó la eliminatoria, esa etapa ya la superaron, pero digo, es algo más que se suma a un ciclo que se ha ido, me parece, empobreciendo, ¿no?, con el paso del tiempo, Darío. Totalmente de acuerdo, creo que en promedio estará en un 60-70% de la capacidad en los partidos a lo largo de toda la eliminatoria. Estadio lleno completo contra Brasil,
y pocos partidos más, ¿eh? Te diría que en descenso notorio en los últimos partidos de la eliminatoria. Ya que me tirás un tema económico, aprovecho para decirlo, porque desde hace un año se está cuestionando la continuidad del entrenador y siempre se habló de la cuestión económica, de que si lo terminás echando a Bielsa le tenés que pagar el contrato en su totalidad y al faltar un año y medio quizás no era lo más conveniente. Ahora creo que ese problema ya no está, porque ahora es básicamente lo mismo el pagar 6 meses teniéndolo o no teniéndolo. Exactamente, exactamente. Por eso me parece que hoy lo económico no va a ser un gran impedimento si es que la decisión es esa. Parece más una decisión de Bielsa que de la dirigencia, porque evidentemente si la dirigencia hubiera tomado la determinación que vos decís, mañana se anuncia sin Bielsa en conferencia de prensa, Bielsa terminó su ciclo, va a dirigir... Pero es que ¿sabés lo que pasa? Que recién está previsto para el viernes una reunión del Ejecutivo de la AUF. Todo esto que estamos hablando es con Uruguay en Tampa o emprendiendo regreso. Recién mañana por la mañana empieza a llegar la delegación. Claro, claro. Y la reunión del Ejecutivo está prevista recién para jueves, viernes, más viernes te diré. Entonces Bielsa creo que se adelanta a la jugada y bueno, pide el entrenador esta conferencia para hacer su anuncio. Y Bielsa no es de aferrarse. Yo recuerdo el capítulo Lille, cuando se pelea con Luis Campos, y Lille lo suspende, si no estoy mal, en noviembre. Él se va 3 semanas más tarde. Él no es de aferrarse. No. Él es donde no me quieren, listo, no me quisieron, me voy. Por eso yo creo que se tendría que haber ido después de clasificarlo al Mundial. Yo coincido. Es decir, cumplí mi misión acá, listo, adiós. Nos vemos en Disney. Sí. Ahora, qué increíble, Darío, volvemos a la pregunta. Después de aquellas declaraciones incendiarias de Luis Suárez diciendo tras Copa América. A ver, Juanjo, me parece que hay problema con tu micrófono. Recuperar. Sí, yo creo que le iba a preguntar, Darío, por esas declaraciones de Luis Suárez, si son realmente el origen de este contrapunto entre el plantel y Marcelo Bielsa, porque evidentemente, bueno, Barbie decía, Bielsa se tendría que haber ido después de la clasificación, yo dije que para mí era al revés, para mí cuando se dieron esas declaraciones de Suárez, Bielsa debió haber visto que directamente el plantel había tomado partido por Suárez casi en su totalidad y se debió haber ido ahí. No sé si ese es el origen de este contrapunto entre plantel y técnico. Bueno, él dijo en la conferencia de prensa posterior a la declaración de Suárez la frase textual de que su autoridad se vio afectada. Y si había algún momento para tomar una decisión, creo que era ese y no después de clasificarlo al Mundial. Yo creo que la declaración de Suárez, muchos le están adjudicando la responsabilidad a Suárez por esas declaraciones. Lo único que hizo Suárez fue hacer público o transformar en verdadero el relato que ya se venía dando entre pasillos. Ya era un secreto a voces, pero en un mal la mala momento, convivencia de los jugadores con el entrenador. Porque él no era parte más del plantel. Y bueno. Y además medio individualista, porque también se sabe las En realidad fue parte de la Copa América, Suárez. Sí, pero no lo dijo cuando estaba en la Copa América o cuando terminó. Esperó un par de meses para decirlo, ya estaba afuera. Ahí la cuestión, ¿cuál es el origen del problema? Para mí el origen del problema no es exteriorizar, es la conducta del entrenador que provocó la inconformidad de parte del plantel. Ese es el motor de toda la situación, no que Suárez salga a hablar. Y aparte Suárez sale a hablar habiéndolo hablado con sus compañeros de la selección. No fue que tomó la decisión por sí mismo de salir a hacer ese tipo de declaraciones, sino que fue para exponer un montón de situaciones. Sí, una vez que él estaba afuera. Claro, o sea, lo raro es que no tomó la para que no quede, vamos a decir las cosas en criollo, para que no quede como que Suárez lo estaba diciendo con un resentimiento por justamente que Bielsa haya prescindido de él, tendría que haberlo dicho cuando estaba adentro todavía. Total. Y es más, yo creo que alguno de sus compañeros que estaban tan de acuerdo con él, debió haberse adelantado a Suárez. Y en todo caso que después Suárez hubiera salido a decir, sí, yo estoy de acuerdo con tal que dijo esto de Bielsa. A mí me suena, Darío, sonó raro que él haya levantado una bandera pero estando que después afuera. Lo hicieron. Claro, pero lo hicieron después. Después llegó Valverde, llegó Nández, dijeron lo que dijo Luis Suárez, es tal cual, es no tuvieron o sea, la que suficiente respaldaron la declaración. los compañeros de Suárez para hacerlo. Una cosa es... que a mí me dio la sensación de que Suárez representó la opinión del vestuario, ¿no? Evidentemente. Claro, pero ya no estaba. Bastante débil el vestuario. No podían hablar desde adentro. Pero es que otra vez, el motor es la conducta, no la declaración.
El motor es la inconformidad. Lo que detona toda la situación no es que Suárez hable, sino que Bielsa haya tenido determinada forma de ser con jugadores y Bueno, pero ayudantes. Bielsa siempre fue así igual. Pero por eso te digo, Ahora, es una relación costo-beneficio. Quiero plantear algo. Sí, quiero plantear algo hacia adelante, agradeciéndole a Darío. En Uruguay, así como hace un rato Alex te decía qué piensa Doña Rosa, qué piensa Carmelo, qué piensa Felipe en la esquina, está la sensación de que están a tiempo de cambiar. O sea que, lo están insultando, están enojados con Bielsa. Bielsa debe seguir de todos modos, tiene que llegar alguien nuevo, tiene que ser uruguayo. ¿Cuál es la temperatura en la calle? ¿Cuál es la temperatura de lo que vos podés llegar, inclusive a hablar con el Círculo Rojo, ¿no? Probablemente hables informalmente con algún dirigente y te diga, y nos gusta nos gusta tal otro, para dónde puede ir la cosa, y si está la sensación de que está a tiempo de ese cambio. Hoy no sale un candidato tan claro, eso es lo primero. Creo que el nombre de Guillermo Almada puede ser el que más se pueda asemejar por una cuestión de trayectoria y de presente. Pero me parece que tampoco estamos en un momento como para empezar a tirar nombres. Yo creo que acá la gente piensa que el ciclo se debe cortar y que más allá de que sea una interrogante, que falta poco para el Mundial y de qué manera se puede enderezar el barco a tan poco tiempo, porque es una duda que tenemos todos, el tema es que si seguimos de esta manera el equipo va en declive. Lo de ayer, ¿fue el fondo o hay un escalón más abajo? Realmente parece que el equipo sigue involucionando y que de esta manera no se puede seguir. No sé de qué manera realmente Marcelo Bielsa puede torcer esto cuando es un entrenador que claramente tiene su plan y no lo cambia por nada del mundo. Esa es la sensación que hay de afuera. Ahora, bueno, Guillermo Almada, recién decíamos, Guillermo Almada es un técnico que tiene un recorrido interesante. No ha sido tan determinante en Uruguay, pero sí yo tengo la información que Uruguay ya lo había buscado antes a Guillermo Almada. Pero en su momento Guillermo Almada tenía otros compromisos, no había podido asumir, pero ya había sonado cuando se fue Tavares en la eliminatoria anterior a Qatar y terminó llegando Diego Cuando Alonso. agarró el Diego Alonso. Que fueron a buscar fue a Guillermo Almada, Sí. claro, en el 2021 lo fueron a buscar a Guillermo Almada. Sí, sí, exacto. Vi que por ahí estaban nombrando también la posibilidad de Diego Aguirre. Diego Aguirre ha sido controversial este tema porque tiene una carrera que quizás no es tan exitosa fuera del Uruguay, sí en Peñarol, está emparentado con grandes momentos del equipo carbonero, pero yo creo que nunca fue tomado con fuerza por la AUF como una opción válida como para agarrar a la selección mayor. Él dirigió selecciones sub-20, por ejemplo, hace muchos años, pero creo que siempre le faltó dar ese paso como para ser considerado a la selección uruguaya. Muy bien, Darío, te queremos agradecer, te quiero agradecer porque fue un gran aporte el tuyo, gran trabajo ahí desde la puerta de ese monumento al fútbol mundial, ¿no? Estás en el Centenario, no sé si se puede abrir el plano para que disfrutemos lo que es, lo que tenés ahí de fondo, porque estás en la puerta del Estadio Centenario, que va a estar recibiendo... Abrir el plano. Claro, si puede abrir un poco el plano para que disfrutemos de eso, Sí. porque ahí es la entrada oficial del Estadio Centenario. Ahí se va a inaugurar el Mundial del 2030. Está Darío, cerrado. Ahí, en ese lugar. Sí, es icónico. Nosotros lo tenemos normalizado, ¿no? Porque venimos prácticamente que muy seguido, pero el estadio está cerrado en este momento y la idea era salir de adentro, pero ya se está realizando lo que es el escenario para el toque de Shakira, que va a ser los primeros días de diciembre. Vamos. Y bueno, el estadio ya se empieza a aprontar para ese concierto. Por ahí a la izquierda es el estacionamiento Muy de bien. Bielsa. Ex. No, Sí, no, en serio. no, No, que lo diga Darío, ahí a su izquierda está el estacionamiento de Bielsa, tiene nombre y todo. A Araujo le puede pasar el dato a Piqué. Para que... Sí, Bielsa tiene chofer, lo lleva, lo trae. Claro, no va con el auto, Decker, no va con el auto, llega con su chofer. Claro. Abrazo grande, Darío, No le gran pasa que trabajo, no sé gran qué trabajo ahí menos desde la Shakira, hermosa capital uruguaya abrazo de grande para Montevideo. todos, Para mí, la ciudad más linda del continente. Abrazo grande, Darío Alberti. Tenemos que ir a la Malvin, pausa saludo a porque la gente ganó de Paraguay. Malvin. Vamos a hablar de Paraguay. Vamos a hablar de Colombia. Ecuador Vamos a hablar ganó. de Ecuador. Para vos, Decker. Ganó Ecuador. A Para ver, vos, Becasese. Decker. Tanto que hablan de que la gente en Uruguay no lo quiere a Bielsa. La gente en Ecuador no lo quiere a Becasese mucho, Y no se habla de eso. eso sí. Bueno, se habla, se habla. De hecho, Acá Bueno, no se bueno, habla de todo mucho. eso vamos a hablar. discutido. De todo eso vamos a hablar Pero los después de la jugadores pausa acá en Fútbol Total. No te vayas, dale.
Muy bien, volvemos a Fútbol Total. Va cayendo la tarde acá en Asunción del Paraguay. Hermoso. Es una postal atardecer atrás, con la imagen de Matías. Es una postal. Tenés una postal además porque que no sabés el clima. Se genera un espejo en el agua que refleja el atardecer. Es Bien logrado, extraordinario. Matías, ¿eh? La imagen, impresionante. Están hablando en el estudio de lo que es la imagen, el reflejo, el espejo de agua. Extraordinario. Y te pusiste romántico, Sapo. ¿Te gustaría? ¿Sabés que Yo soy un estoy romántico. tomando mate cuando puedo. Sí, estaría para una cervecita, alguna cosita así, pero dentro de un rato. Pero Dentro de un rato. cuando baje un poquito más eso. Estamos trabajando. Sí, cuando baje el sol, pero la temperatura estaría. A esta hora va a estar terminando. Si terminan empatados en los 90, a esta hora estaría terminando el tiempo suplementario. El partido es a las 5 de la tarde el sábado y la temperatura es súper agradable. Decían 32 igual para el grados a las sábado. 3 de la tarde. Yo después de 2019 no les 3 de creo. la tarde, pero hasta ahora debe estar en 25. Después, ¿Cómo? a mí 2019, y mira que estuvimos 3 días 26 antes. grados me dice Fernando Bruno a esta hora. 26 Él se grados acuerda. Pregúntale si se acuerda de 2019 que nos pintaron que sí, que 35 grados, salimos del hotel con Dice 35 Decker, grados. si te acordás Después de del los Palmeras, 2019, ¿no? Y- que te pintaron en la previa, no sé qué, y que después hizo mucho calor y que llovió mucho. Y, Claro, la Luis, final de y Luis Independiente Fonsi del tuvo Valle. que salir corriendo porque si no se mojaba todo. Luis Fonsi tuvo que salir corriendo y el día que cantaron los Palmeras acá, claro, Zabalé. Bueno, aquella final había sido en la Nueva Olla, esta será en el Defensores del Chaco. El sábado están los del fuego, ¿no? Toca- Ah, mira vos, el viernes toca Shakira acá, yo no sabía. Ah, Mirá pero está vos, haciendo la podemos ir a gira. ver o no? Ah, no, pero yo tengo una cena de Claro, estuvo recién en Quito. Y el sábado en el estadio los del fuego. Claro. Ahora dijo Darío que estaba en Uruguay también. El sábado en el Estadio Los del Fuego. Sí, Sí, señor. cantando una canción, no sé. Algo que sea una canción que cantan los hinchas de la nuca, algo con Los del Fuego, no sé. La verdad no lo sé. Bueno, ganó Colombia. Vargas, ¿estás dolido? Colombia. No, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Juan José, no, de ninguna manera. Yo describo lo mío como un apoyo crítico. ¿Se entiende? Quiero lo mejor para la selección Colombia, con Lorenzo, con usted o con el que sea, de seleccionador. Pero fue un día No se más en la nota. oficina, Juan José. Una victoria positiva, una victoria con elementos a destacar, sin ser rimbombante, pero me parece que la selección sigue dando pasitos correctos rumbo al Mundial. ¿Se metió Gustavo Puerta Bien, en el equipo? Porque hizo Eso te iba una a gran decir. gira. Puerta se mete, ¿eh? Sí, de lo poco que probó Lorenzo en esta ventana de eliminatorias, Puerta, que compite con Portilla y con otros mediocampistas, me parece que se mete bien en la consideración A jugador Castaño que le a ganó el propósito lugar, de me una liga que parece, conoce Samu, bien ¿no? Decker. Correcto, y Castaño con un pésimo presente en el fútbol Sí. argentino con el River Plate. Por eso, Puerta Bueno, de buen pero presente Castaño con no es Racing de titular. Santander en España puede tener, pero es una Puerta, no sé- alternativa, Juan José. Puerta, ¿cómo hace para luchar por un puesto en el... Porque, a ver, yo de mitad de cancha hacia adelante, la defensa creo que está más o menos clara. De mitad de cancha hacia adelante me parece que hay algunas dudas que tiene Colombia, que es, primero definir el esquema, si será 4-3-3, con Lerma y por delante del Richard Ríos y Jonarias como interior por la izquierda, o si a Jonarias lo pones como extremo por la derecha. como 4-2-3-1 a veces me parece, más James, Juanjo. más Lucho Díaz y, no sé, Luis Javier Suárez. Sí. Es que Juan José, Eh, el equipo y la estructura ya están. El equipo es, y si me permite la redundancia de lo que ya habíamos dicho en jornadas anteriores, portero, 4 en el fondo, Lerma, 2 interiores, James de conductor, Díaz volcadito de la izquierda hacia el medio y un punta referencia, un rombo muy maturanesco, cortesía de Néstor Lorenzo, con la alternativa de lo que marcaba el profesor de un portero 4-2-3-1 con un extremo pinchado en el sector derecho. Arias Y de los hace las 11 dos del cosas. debut del Mundial, yo le tengo 10. 10 ya están. Si no 11. ¿Cuál no está? Pero lo de Colombia está más en el debate de suplentes, de reservas, que si 23, 26, 30. El 11 de Colombia es Vargas en la puerta, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica, cantadísimo. Lerma, Arias, Ríos, James Díaz +1. Ese +1 puede ser John Córdoba, Ok. ese +1 puede ser Está bien. Luis Javier Y Suárez, Jonarias, ese +1 puede ¿dónde? ser John Jader ¿Jonarias Durán. dónde? De ¿Como interior interior por la derecho. izquierda? El mejor Arias en Colombia fue interior derecho. No, Interior. no dependerá del rival, Samu, No, también. Richard Ríos fue interior derecho y era interior izquierdo, ¿no? No dependerá del Pero rival. en la alternancia. Digo, abierto en la Lo que contra pasa es equipos que rocosos. el ajuste te pide que termine de extremo muchas Claro. veces para hacerle el relevo a Muñoz. Entonces ahí pasa de 4-3-3 a 4-2-3-1. ¿Y dónde lo metemos a Puerta en todo esto entonces? ¿A No, dónde lo Puerta es metemos a suplente. Suplente de Ríos. En la banca. Es ¿En suplente la de banca Ríos. o en la tribuna? Se gana un lugar en la lista de 26. Claro, obvio. No Sí, sí, mueve, sí. no Correcto. hace temblar a nadie lo de Puerta. El 11 ya está.
No. Lerma es fijo, Ríos es Y fijo. está bien que Arias ya es esté fijo, cerrado, que ya James esté es fijo. blindado el 11 a 7 meses del Mundial. A mí me James parece debería demasiado encontrar un rápido, club, ¿no? Si Puerta la Primero. rompe. Luis Javier Suárez se ganó el lugar en el último partido contra Venezuela, Por con eso- el perdón de Alex Candal, por eso le cuando di le hizo 10. 4 a Venezuela. No te puede aparecer un Puerta que te aparezca y que la rompa en los No. próximos partidos y que ponga en duda la presencia de, no sé, supongamos John Arias o Richard Ríos, porque el presente de Richard Ríos tampoco es el mejor, ¿eh? Richard Ríos, Mourinho no lo pone. Tampoco es El malo. técnico que lo pidió a Richard Titular Ríos del no está Benfica. más. Le Bueno, va mal al sí, Benfica más o en menos, Champions, y- pero la y campaña no del juega Benfica no es mala. Y juega en el Benfica y venía del Palmeiras, que es un equipo europeo en el fútbol brasileño. Entonces, es un tema, Juan José, el equipo El está 10 que encuentra el consolidado, club, está ¿no? cerrado, la familia está... Te digo, mejor Sí, el pero eso no Palmeiras es que el problema. Benfica. Cuando juega mucho, cuando juega poco, siempre está en la selección. Ese no es un mayúsculo inconveniente, pese a que a mí me gusta que esté tranquilo, que esté jugando, que tenga minuticos, que juegue solo los domingos, no miércoles y domingo, y que llegue a punto caramelo para el Mundial. Pero ya James tendrá mes y medio para conseguir equipo, ojalá en los Estados Unidos, para que tenga una continuidad desde el punto de vista futbolístico. Pero en Colombia debatimos, Juan José, los suplentes, las No sé, porque arranca reservas, en los marzo, suplentes, Ojo. detallitos. Lo demás ya está. Es un buen punto el que da Sapo, porque no es lo mismo irte a Brasil ahora que irte a Estados Unidos. Claro. Por la naturaleza del torneo. Saquemos MLS exigencias. comienza inicios de febrero. Y vas a tener en Brasil, James, por ojalá ejemplo, pueda ir estaduales. al DC más United, temprano, Brasileirao. al Orlando City. Es otro tipo de. Brasil no te hablo de es- exigencia. el La verdad que ya fue a Brasil y Argentina, rebotó ¿no? James, Igual no creo que James No nos vuelva a olvidemos Brasil. de su paso infructuoso por Sao Paulo, No, pasó en y no le fue Argentina, para ¿no? nada bien, fue un desastre. Bueno, en En Argentina. Sao Paulo. Digo, yo creo que lo mejor No, que le no, puede pasar a Argentina James no. es ir a un club que no lo exijan mucho físicamente, porque James tiene muchos problemas de Silvestre lesiones. juega la Libertadores, A por 7 ejemplo. meses del Mundial, la prioridad de James es jugar el Mundial. Si va a ir a un lugar como el Brasileirao, tan exigente, donde te van a poner a prueba físicamente y eso te va a dejar afuera del Mundial, yo no sé si James quiere eso. A mí me da la sensación de que hoy James... A veces está sombra más- de selección. Probablemente físicamente... Por eso, Juan José, yo Por busqué eso. las franquicias de peor rendimiento de la temporada anterior en Estados Unidos y me encanta DC United, vivir en Washington, hermoso, sede del Mundial y de eventos importantes. Muy lindo que vaya a jugar Atlanta United con el Tata Martino, una franquicia donde Bueno, lo para quieran, James es importante lo donde, cuiden, ¿no? lo pechichen, lo pongan los domingos, juegue solo un partidito por semana. Eso es lo que necesita James. Ya en julio él verá qué quiere hacer con su carrera. Pero decidió irse de necesita Alemania porque no le gustaba el cariño clima. y tranquilidad. Correcto. Un personaje muy especial. ¿Lo vas a hacer vivir en Washington enero y febrero? Se congela. Y, Sí, y- hace frío. y va a tener menos que hacer que. Y para eso se iba a Múnich, A ¿no? Florida tiene que ir. Para eso se iba a la Múnich, que Florida. no le gustaba el frío, por ahí no es lo ideal. Que vaya a Esa Orlando temporada la City. hacen en otro lado, Hay van a la equipo en Las Florida. Vegas, ¿no? Está todo encaminadito. A Los Ángeles. El tema de lo económico, James cobra un contrato europeo en América. Claro, Ustedes revisen eso las habrá. cifras que le cobraba el León y son estratosféricas. Hay pocos clubes de este lado del Dicen mundo que en México le solo pueden en pagar América los podía millones pagarle. de dólares que le pagaban. Sí, y sobre todo porque el sistema de pago en la MLS es un sistema bastante Es cerrado. equitativo. Claro. Es cerrado Salvo el jugador y tiene límite franquicia. salarial. Claro. Sí, con ese límite salarial, por ejemplo, hay jugadores muy ¿Quién de determinados, franquicia? entre los cuales para mí podría estar James, ¿eh? Yo creo que James, si va a la MLS, está en condiciones de que le hagan un contrato de jugador franquicia. Messi tiene contrato de jugador Ese franquicia no tiene límite. y que ha negociado muchas cosas económicas y obviamente cuestiones que ya son privadas de él con el club, porque los jugadores que van a la MLS firman contrato con la MLS, no firman contrato con el club. Por lo tanto, vos no podés salirte de determinados patrones que son uniformes para todos los futbolistas que están en la MLS, salvo el jugador franquicia. Si James va a la MLS, no tengo ninguna duda de que sería jugador franquicia. Es que si no, no pero entra- ¿a quién no vas a entra poner por ningún encima de presupuesto. James que no sea Messi? No, es que hoy ser jugador designado y para James en la MLS es una obviedad. La cuestión es quién dice yo lo quiero a James. Para 1, para 2, para 3, para 6 meses. Hay que ver. Porque como dice Samuel, después de La julio, después del temporada. Mundial, verá qué pasa. El problema de James, ¿cuál es? Que se transformó más en un jugador de la selección que de los clubes. ¿Qué pasó cuando fue a México con el León? Jugó bien, se enteró que el León no jugaba el Mundial de Clubes, chao, listo. Y, Sí, se vino abajo. Se vino abajo. Sí. Pero con la selección siempre juega bien. También con un León de un plantel muy regular. No es el No, plantel está bien. campeón de León en Pero la yo época hablo de de la él, ¿eh? pandemia. Le tocó un León delgadito, Pero con él el pobre sabía, Berizzo ¿eh? que terminó pagando. Él sabía que iba los ahí, platos Samuel. rotos. Él fue, Él lo sabía. dijo Leandro, él fue por el Mundial de Clubes. Y tanto la institución como el Sí. plantel, como el técnico, como todos, después del golpe de no ir,
por el tema de la multipropiedad, se cayeron. El segundo semestre fue realmente Se malo. vinieron Ahora, abajo. James jugó más de 35 partidos en el año. ¿Hace cuánto James no jugaba 35 partidos en un año? Figura con asistencias, con goles, líder en selección. Por eso, yo quiero para James eso, tranquilidad en lo humano, que lo quieran en el equipo donde va, que el técnico lo respalde y que él pueda estar enfocadito cada 3 meses en Selección Colombia, marzo y junio. Y todos contentos. Efectivamente. Barbie, ¿qué decías recién de Becasese hablando un poquito de Ecuador? Bueno, ¿Le pegaste un palito a Becasese, me pareció así a la pasada? Sí, no Becasese en sí, pero reflejar una realidad que en las calles de Ecuador, esto lo sabe acá mi compañero Sebastián Decker, no lo quieren mucho, no se siente muy identificado tampoco el pueblo ecuatoriano con la selección de Salió Becasese segundo en la y eliminatoria, con ¿qué más sus tiene que hacer? decisiones. Y no lo sé, pregúntenle a los hinchas de Ecuador. Ganó que Argentina no están, en la última no fecha. están contentos con Sí, él. lo que No le pasa- meten goles. Ahí hay dos cuestiones. Por un lado están, y lo hemos explicado, Hacen goles, las hace decisiones goles, del es entrenador. segundo en la eliminatoria. Hay muchas- que tiene que ser campeón del mundo también. muchas decisiones controversiales, muchísimas decisiones controversiales del día a día, de las convocatorias, de cómo alinea. Por ejemplo, algo que no es sabido, porque son pocos los que ven, y yo lo asumo, todos los partidos de Ecuador. Ecuador no juega con lateral derecho. Si yo te digo que una selección que quiere ir a protagonizar una Copa del Mundo no juega con lateral derecho, te va a parecer una locura. Bueno, Ecuador no juega con lateral derecho por capricho del entrenador. Por ponerte un ejemplo Pero pará, de todas las porque lo de cuestiones Franco ahí En Brasil juega extrañas. Militao de 4. ¿O no? Sí, no. Yo vi es partido que- Brasil-Senegal y ese jugó día, Militao de 4. Samu, es que, Son es que decisiones. hay una diferencia. Acá no es que juegue un central o un mediocampista de lateral derecho. No juega nadie. Ecuador no tiene lateral derecho. Claro. Ecuador no juega con un lateral derecho. Ecuador coloca un Ni siquiera mediocampista inventado. interiorizado. Exacto. Ya ni siquiera Franco inventaba el lateral derecho. No. Ayer jugó Franco Pero de Brasil no mediocampista y tiene después lateral Denis derecho Castillo. tampoco. Pero Vos no le estás porque pidiendo no a lo Becasese que tenga. fabrique algo que no existe en el mundo. No, es que no es porque no lo tenga, porque ahí está. Elige Becasese está- jugar sin 4. Exacto, tendría? Daniel Preciado, está José Andrés Hurtado, hay futbolistas para jugar en O sea, ese juega con lugar. 3 en el fondo, pero de la mitad hacia la izquierda. Exactamente. Pero Y- vos querés que ponga ahora el equipo del Mundial o que pruebe alternativas para el Mundial. Porque en el Mundial, cuando tenga que probar variantes, si no lo haya hecho, pero contra No, Nueva Zelanda debió haber probado el y no problema probó. no es Nueva Ahora porque Zelanda. prueba te quejas. ¿Sí ves por qué arranco diciendo ¿Sabés? que... ¿Viste? ¿Vos ¿ves te por qué acordás lo que arranco? dijo Coco Basile, no? ¿Ves por qué ¿Vos te acordás, arranco? no? Lo que dijo Coco Basile una vez, dando una rueda de prensa con los periodistas. No hay, ¿te acordás, no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Por eso Bueno. digo que no No hay les planteo exijo, que les venga bien. no les exijo que vean todos los partidos de Ecuador. Pero si los No vieran... hay lateral que les venga pero bien. no, es que si los vieran, Te tendrían diría. plena conciencia de que es la persistencia en el error el problema. No, Pero pará, y contra además- Nueva y Zelanda. Contra además, México jugó perdón, Preciado. pero ¿Qué? ahora, Contra México jugó ¿Y qué Preciado. pasó? Lo sacó, ¿por qué? Porque Apreciado lo pone de extremo derecho, no de lateral. ¿Ves por qué te digo que no te exijo que veas todos los partidos de Ecuador, pero hay una persistencia en el error que solo el que los vio Pero no entiende? pudo haber estado probando, como dice Juanjo, Pero probó desde cuándo? cuando se clasificó. No, porque el eliminatorio fue igual. yo no Ese es el creo, tema. yo no, Pero le no fue mal en la creo- eliminatoria, entonces le fue bien. Es No, que no creo que sea responsabilidad exclusivamente de Becasese esto que voy a decir, porque claramente seguro que también compete a los jugadores. Es cierto que las eliminatorias de Ecuador han sido fenomenales y es cierto que también se plantea elevar una vara. Ahora, más allá de anoche que le ganó a Nueva Zelanda, el empate de 0-0 con Canadá y que el resultado de moda en Ecuador últimamente sea un 0-0, te hace preocupar y pensar, ¿y en el Mundial a quién le vamos a ganar? Clarísimo. Es que eso es clarísimo. Y después hay otra cuestión. Yo te digo acá Sí, dale. Porque a alguien hay que ganarle, lo dijo Samuel, se cansó de decirlo con Venezuela. A alguien le Tenés que pasar ganar. la primera ronda y después podés Y- salir campeón sin ganar. Y después está una cuestión, y es que de mitad de cancha hacia adelante el equipo no genera situaciones, y me vas a decir, bueno, pero es que no tiene lo que tiene España, lo que tiene Francia. Bueno, es que enfrentó a México, a Estados Unidos, a Canadá y a Nueva Zelanda. No te pido que tengas el rendimiento de Haaland, de Mbappé y Lamine Yamal. ¿Cuántos perdió de esos partidos? Es que no es cuánto ganó. y ¿Cuántos cuánto goles le perdió. metieron? No es No, cuánto no, ganó y pero cuánto recordámelo perdió. porque Sí. no me lo acuerdo. No, no perdió me acuerdo ninguno, los y no resultados. se ¿Cuántos trata de perdió? eso. Ah, No ok, perdió ok, ninguno importante, y qué no bueno se que lo trata de recordás. eso. Me había olvidado. Se Pero trata, Seba, se qué trata de bueno. rendimiento y En del un equipo mundial- que ve una franca involución. En un mundial es más importante que no te Sí. metan goles a meter goles. Eso estoy completamente de acuerdo. Ahora, ¿Sabés qué? te reitero, Pero ¿por qué para a eso se Ecuador... quedaron con Alfaro. ¿o no? Claro, pero el salto de calidad no se dio. Pero más allá de eso, ¿por qué a Ecuador no le meten goles? Porque Galíndez está en un gran nivel, Y bueno. porque Pacho, Ordóñez e Hincapié están en un gran nivel, no porque el sistema funcione y la estructura esté dando resultados. El modelo hasta aquí es un fracaso. Lo que está haciendo que Becasese Sí. llegue al Mundial segundo en la eliminatoria y Sí. que llegue con estos resultados, 15 partidos invicto,
es el rendimiento de los jugadores, no de su idea. Bien, bien. Ahora, yo lo que veo, me quedan tres cosas para decir. Candal, la primera quiero ir con vos y tu apreciación clínica / cínica de este presente de los colegas ecuatorianos, entre los cuales incluyo a Decker. Creo que en el criterio en el que están equivocados, y yo como lo veo de afuera, la exigencia me parece que es desmedida para Ecuador. Porque yo los escucho y tienen la sensación de que están en presencia de una generación dorada del fútbol ecuatoriano, y yo creo que no lo tienen. Entonces, cuando vos le estás exigiendo algo a un entrenador porque supuestamente tiene una generación dorada que el resto por ahí cree que tiene algunos jugadores buenos, sí, pero generación dorada es tener 15 jugadores elite que no los tiene Ecuador. Entonces digo, me parece que de ahí viene la exigencia de medida. Me interesa tu punto de vista, Alex. Mira, tiene dos jugadores que para mí sí son excepcionales. El caso de Pacho y el caso de Caicedo. Sí. Sinceramente son dos jugadores. Estoy de acuerdo. Dos jugadores top, pero top, que pueden jugar en cualquier equipo del mundo a un nivel sensacional. Es más, cualquiera puede jugar en el Real Madrid, pudiera jugar en el Dos jugadores no es City. una generación, ¿Sí? A eso me refiero. No, porque aquí al final también hay que marcar goles, que es lo más importante. Claro. Hay que marcar goles y hay que jugar y hay que tener un dominio total. No tiene tanto, Fíjate. me parece. No, eso pasó mucho con Chile. Pasó con Chile, que al final ganaron. Y se convirtió en la generación dorada. Yo creo que, pero antes ya se decía generación dorada sin hacerlo. Al final lo consiguieron, pero tuvieron que demostrarlo. Es decir, cuando esta selección vaya a una Copa América y sea campeona de Copa América, o al menos llegue a una final de la Copa América, ¿no? Con autoridad, como por ejemplo llegó Colombia en esta pasada Copa América, yo creo que podemos comenzar a hablar. Me gusta meterle exigencia a los demás. ¿Cómo te gusta? Y pero es el segundo de las eliminatorias. Yo creo que es importante. A mí lo que me extraña de Está bien, es que diga. la exigencia hay que tomarla, que tenga ese. Que tenga esa incompresión de decir que el equipo es un fenómeno, pero no gracias al técnico. Y sí. O sea, que juega bien, pero no gracias al técnico. No, es que no juega bien. Es que insisto en que no juega bien. Si lo salvan individualidades. Es porque no juega bien. Entonces, ¿tú qué quieres que haga? Y vuelvo, Alex, y vuelvo al principio. Porque de Uruguay decíamos que tiene un jugador de clase mundial. Si Ecuador tiene dos, es porque algo bueno ha pasado. Y es porque en los últimos 25 años, Ecuador recorrió un camino que quizás no todas las selecciones recorrieron. Y de ahí viene la exigencia. Ahora, eso no quiere decir que Ecuador tiene que ser campeón del mundo. Pero tampoco. Pero no generación dorada. Bueno, está bien, te la doy. Ahora, no tiene que ir al corte. No tiene que conformarse porque Estados Unidos, México, Canadá y Nueva Zelanda tampoco tienen generaciones doradas. Tienen menos que Ecuador. Claro. Y esos rivales, Ecuador no los pudo superar con claridad. Pero no perdió con ninguno y jugando de visitante. Tengo que ir al corte. Después me gustaría que no pasemos por alto algo. El fundador, Furla, ¿estás ahí, doctor? Sí, por supuesto. El fundador del eje Tiquitiqui dijo una cosa que pasó así como si nada. El fundador del eje Tiquitiqui dijo que en un mundial lo más importante es que no te hagan goles. Es defenderse bien. Pausa y reflexionamos, porque la verdad que es una noche, es para descorchar champán. La verdad, escuchar que esto diga el fundador del eje Tiquitiqui. No, es que ese es tu problema. Y la verdad, nos vamos a después de la pausa. Pausa en fútbol, Ese es tu problema. después de las explicaciones.